Hoy tenemos con nosotros a Estíbaliz Fernández. Yo te agradezco enormemente de corazón que estés aquí con nosotros porque sabemos lo que te cuesta dar entrevistas. Quizá porque en algunas entrevistas se superficializa el contenido, ¿no? Y se le quita la esencia y el propósito, el para qué. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros porque creo que igual que tu vivencia no supiste dónde ubicarla durante mucho tiempo, ¿no? Porque no sabemos, pues, cómo es posible que esta vivencia que tú has tenido seguro puede ayudar a mucha gente que ni sabe que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Bienvenida, Estíbaliz. Muchísimas gracias, Luján. Muchas gracias por la labor tan bonita que hacéis y tan importante para muchas personas que necesitan pues, aprender. Al final todos somos buscadores y venimos aquí a entender y a ayudarnos los unos a los otros. Y bueno, por eso, entre otras cosas, accedo a, a hacer la entrevista, aunque sabes, como bien dices, que me cuesta un poquito, pero bueno, perdonadme. No, muchísimas gracias y estamos felices de tenerte Muchas gracias. porque eres todo corazón, eres todo luz y Bueno. puedes ayudar He a tenido muchas iluminar. sombras también. Es una de las cosas que No. además estas experiencias te hacen enfrentarte a ti misma, aprender a mirarte realmente, a mirar todos esos defectos que todos tenemos, porque ninguno somos perfectos. Pero el tener la valentía de afrontarlos y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Se pueden hacer muchas cosas. Te puedes hundir, eh, puedes no tenerlo en cuenta, pero qué mejor hay que cuando recibes un regalo que aprovecharlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí, pero a veces no se ve como un regalo, No, sino como una regalo público. complicación en tu vida Exacto, un porque te regalo cambia público. todo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo fue tu experiencia y luego pasamos a ver las implicaciones en tu vida, positivas entre comillas y negativas entre comillas, porque no hay nada ni positivo ni No, negativo, ¿no? exactamente, exactamente. Pues bueno, yo en un momento determinado de mi vida, donde tenía una situación un tanto complicada, sobre todo conmigo misma, ¿no? Cosas que no aceptas bueno, vivencias que no vives de la forma quizás mejor, pues me sucedió esta experiencia que fue una salida del cuerpo. Yo, un día normal, como otro cualquiera, me fui a dormir. Era la hora de la siesta, además, no era por la noche. Y en ese momento, pues me dormí normal, como, o sea, como cualquier persona. Y en un momento dado me desperté, pero me desperté en una especie de tubo de luces de colores. Yo lo llamo tubo, la gente que lo llama túnel, no era, era como una especie de, yo lo veía como un tubo, como si fuera un tubo de plasma. Me llamaban mucho la atención las luces, que había como relámpagos de colores, colores rosas, violetas, muy llamativos. Y yo viajaba por ahí a una velocidad tremenda, muy rápido. Y me impactó mucho que yo era más yo que nunca. Yo siempre decía, yo me sentía en ese momento, era más yo que nunca. No sabía qué estaba pasando, no sabía nada, pero yo era yo. Es una cosa un poco complicada de explicar. Cuando yo iba, además escuchaba, o sea, escuchaba como hacía zoom, zoom. O sea, era una cosa muy extraña porque yo no me veía cuerpo, no me veía nada, pero yo tenía mis sentidos. Eh, al, al salir de ese tubo, me llevé la primera impresión porque no sabía muy bien, no era consciente de lo que estaba experimentando en ese momento. Y al salir de ahí, me vi desde arriba, tumbada en la cama, y o sea, el impacto fue muy raro porque yo creo que en ese tiempo pensé un montón de cosas. Cuando iba en el tubo, cuando yo os decía era más yo que nunca, tenía la sensación de que lo sabía todo, que entendía todo, que comprendía todo. Una sensación muy extraña.
cuando yo me vi, cuando ya salí de ese tubo y vi mi cuerpo tumbado en la cama, lo primero que me vino a la memoria o a la cabeza o a mi pensamiento, no sé, lo primero que sentí fue, no quiero entrar ahí, ese es uno más de otros tantos cuerpos. Es la primera sensación que yo tuve, o sea, yo no quería volver a entrar en ese cuerpo. Para mí fue muy perturbadora esa imagen y acto seguido noté un golpe muy fuerte en el pecho, una especie de electricidad, tanto por brazos y piernas, o sea, me estremecí, me senté en la cama y comencé a respirar fuerte, como si me estuviera faltando, no sé si es que en algún momento había dejado de respirar o tal, yo tenía la sensación de que me faltaba el aire, entonces empecé a respirar muy fuerte y tuve la sensación, que también fue muy llamativa, de haber pasado a ser una especie de océano infinito a ser un vaso de agua. O sea, dije, Dios mío, ¿qué me ha pasado? Entonces, claro, lo primero que pensé es, tengo un problema mental, me he vuelto loca, he perdido la cabeza, algo me ha afectado muchísimo, sentí miedo, sentí mucho miedo y bueno, después fue una tormenta de pensamientos, de preguntas, de sensaciones. Intenté obviar la experiencia, intenté olvidarme de ella. Yo decía, pues esto, pues, yo qué sé, cualquier cosa, no sé qué ha podido ser, cualquier cosa me ha pasado, no sé. Intenté razonarla, darle una lógica, pero al transcurrir del tiempo, eso cada vez venía con más fuerza en mi mente. O sea, de hecho empecé a tener una necesidad casi ansiosa de conocimiento, de entender, de buscar, y eso no se iba, era todo lo contrario, o sea, eso seguía ahí con más fuerza y me empujaba a buscar, a buscar, a buscar. Y por mucho que yo me resistía, la vida empezaba a cambiar, empezaban a cambiar mis gustos, empezó a cambiar la gente que me rodeaba, o sea, empezó a cambiar absolutamente todo. Yo no era como si yo hubiera perdido, en cierto modo, digo, haber perdido un poco el control, ¿no? de tu propia vida y todo lo que todo lo que iba viniendo era nuevo, no sé, era muy extraño. A grandes rasgos es Es así. esto. Pero tú no lo comentaste con nadie, o sea, No, no explicaste no, tu experiencia a no. nadie hasta el cabo de cuánto tiempo. Bueno, cuando yo realmente lo expliqué, yo lo expliqué, la primera vez que lo expliqué, pues pasarían años, a lo mejor 5 o 6 años, no sé. A la primera persona que se lo expliqué fue al que es actualmente mi marido. Y dije, bueno, me va a tomar por loca, va a pensar cualquier cosa de mí, me va a dejar cualquier cosa. Y fue todo lo contrario, me apoyó mucho. Entonces, a raíz de ahí, de sentirme apoyada, fue cuando ya empecé a dar los primeros pasos. Y lo primero que hice fue pues, acudir a una conferencia donde se hablaban de estos temas, concretamente una conferencia del doctor Gaona. Hablé con él, le expliqué un poco lo que me había sucedido, me invitaron a formar parte de un proyecto que estaban haciendo en ese momento, de un grupo. Conocí a mucha gente que pues, había tenido experiencias similares y a raíz de ahí fue, pues esto sería ya al cabo de mínimo 10 años que me sucediera esta experiencia. Fue cuando ya empecé a sentir un poco menos de pudor o de miedo de hablar de esto que había vivido, que había experimentado. ¿Qué cambios se produjeron en tu vida? Pero por lo que dices son cambios que tú no buscaste. O sea, No, no es que dijeses yo he cambiado no, y voy a buscar. No, parece que la vida te fue cambiando a tu alrededor, ¿no? ¿Cuáles exactamente. fueron los cambios más importantes que la vida te produjo a tu alrededor en esa época? Pues hubo cambios muy importantes, por ejemplo, a nivel de gustos, de forma de vivir. A nivel de gustos, yo era una persona que había estudiado estética, eh, había tenido otros trabajos, pues camarera, tal, otros tipos de ventas, incluso agresivas, tal. O sea, ese tipo de cosas es que no podía con ellas, directamente es que no podía, no me salía a hacerlo, era como que me costaba muchísimo, tenía que emplear muchísima energía en ese tipo de cosas, no me gustaban nada. Luego el tema de mi forma de divertirme, pues, yo salía de noche,
como todo el mundo, pues cuando es joven a lo mejor sales, bebes, tal. No me apetecía en absoluto hacer eso y además es que no lo soportaba. Y ya estar también en sitios con mucha gente me agobiaba. eh, a mí lo que me apetecía era leer, me apetecía estar en la naturaleza, me apetecía visitar otro tipo de sitios. O sea, eran unos gustos totalmente diferentes. Incluso con el transcurrir de los años, pues veo que empiezo a desarrollar un montón de alergias e intolerancias a medicamentos que había tomado durante toda mi vida y a alimentos que había comido de siempre y que ya no soportaba y que no podía tomar. Me llamaba muchísimo la atención. Incluso amistades, pues el perder todo realmente, lo que tenía alrededor porque había perdido el interés. O sea, me interesaban otras cosas que a la mayoría de personas no. Entonces, a lo mejor a mí me apetecía hablar de cosas más profundas o otro tipo de enseñanzas. No sabría cómo explicarlo, pero otro tipo de cosas. O sea, realmente fue un cambio, para mí fue radical. Y lo peor, no como cambio, ¿no? Sino que fue muy difícil el asumir que algo en mí había cambiado y me había dado cuenta el punto donde estaba, ¿no? Quiero decir con esto, lo que realmente era y la responsabilidad que tenía para lo que soy, como humana en el lugar donde estoy. O sea, quizás el tomar conciencia de que nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros actos, para con lo que nos rodea, y eso creo que fue lo más difícil, ha sido lo más complicado, porque empiezas a ver todos tus errores, todo lo que te has equivocado, todas las cosas que has hecho mal, todas las veces que no has estado a la altura cuando tenías que haberlo estado, y es muy duro. No sé, yo me autocastigaba mucho, ¿no? Porque decía, Dios mío, ¿cómo he podido ser así? ¿Cómo puedo ser así? Entonces, en cierta manera, en esa parte ha sido muy duro, muy difícil, porque he tenido que ir cambiando muchas cosas en mí y ser muy valiente al mirar mis defectos y decir, jo, es que tengo que asumir que realmente soy así, he sido así, y esto hay que mejorarlo. No se puede dejar de esta manera, ¿no? Estoy en ello todavía, ¿eh? Es un trabajo, Bueno, la vida no acaba. es un trabajo de toda la vida, pero lo que sí está claro que muchas veces nos culpabilizamos por cosas pasadas cuando siempre hemos hecho lo mejor que sabíamos y podíamos. Es que no sabíamos más. Y en la medida que tú evolucionas, claro, miras hacia atrás con otros ojos y te das cuenta de lo mal que lo habías hecho. No, no, por favor, para ti y para los que nos estén viendo, no podemos culpabilizarnos, sino alegrarnos de que hemos evolucionado y que para nosotros las cosas ya no son como antes. Y tenemos esa responsabilidad, como dices tú, de todos nuestros actos. Y antiguamente parecía que todo era una cosa externa, ¿no? Que todo lo que nos pasaba nosotros no teníamos nada que ver, ¿no? Es asumir que absolutamente todo está interrelacionado y que somos responsables de pensamientos, sentimientos, acciones, de todo, de todo. Y que Realmente podemos mejorar el mundo en el que vivimos simplemente mejorando nosotros, ¿no? exactamente. Es una cosa a la que aprendes, discúlpame que te he Sí, interrumpido. no. Es una cosa a la que aprendes cuando dices, vamos a ver, cómo yo podía dar amor al mundo, cómo yo podía querer a alguien, cómo yo podía dar lo mejor de mí si conmigo misma no lo estaba haciendo. O sea, no puedes dar algo que no tienes. Primero tienes que hacerlo Sí. tú, cosecharlo tú y después ofrecérselo a los demás. Es el primer trabajo importante porque muchas veces damos y creemos que lo estamos haciendo bien, pero si no te lo estás dando a ti misma no eres consciente de lo que estás dando tampoco a los demás. El primer trabajo es con uno mismo y ese va a ser el mejor regalo que le puedas dar a los demás, indudablemente. Y ese es el más difícil, porque es mucho más fácil ser bueno con los demás que con uno mismo. Pero también hay un poquito de problema cultural, porque nos han enseñado que eso es egoísmo. Sí. Cuando nos dicen amarás al prójimo como a ti mismo. O
sea, primero es a ti mismo, no es egoísmo. Es que si tú te amas a ti mismo, vas a darte lo mejor y lo mejor no es una cosa externa. Lo mejor son cambios de actitudes, de pensamientos, quererte, no culpabilizarte y después lo puedes dar al exterior, pero Y una siempre cosa que a mí me dentro. parecía súper importante es identificar qué es lo que te mueve, porque a veces tú dices, bueno, en la vida hay situaciones, hay cosas, hay muchas situaciones muy buenas, como yo lo llamaba entre comillas buenismo, pero muchas veces dices, ¿quién mueve ese buenismo? O sea, realmente Sí, está moviendo algo de corazón, algo que te está brotando porque sí. quieres que lo de tu alrededor esté bien. O sea, no sé si me entiendes, Luján, o me explico bien. O sea, lo estás, Totalmente, es que es fundamental. Para mí eso, eso es fundamental. ¿Desde dónde parte tu intención? eso es. ¿Desde dónde? Exactamente. Yo siempre digo, el universo lo sabe todo al final. No es en sí el acto que hagas, sino con qué intención y qué energía estás poniendo en él. Totalmente de acuerdo. Es así. Yo lo que veo en las personas que habéis tenido una ECM es que hay como una discordancia entre el pensar y el sentir. Sí, Es decir, que a partir de ese momento eres sentimiento, eres experiencia, eres vivencia. Entonces, con la cabeza, como nos han enseñado siempre, intentas calificar y clasificar aquello que te ha pasado y es imposible, porque no tienes parámetros. totalmente. Y entonces es cuando viene el hecho de que tienes que empezar a romper estructuras, pensar diferente, pero empezar diferente de verdad. Y ahí viene ese choque, como yo digo, entre lo que estás sintiendo, entre alma, por llamarlo de algún modo, Sí, y lo humano, ¿no? Lo físico. sí, Es decir, ya, pero es que yo he aprendido que esto es así, esto es así, esto es así, pero a mí hay algo dentro que me está diciendo que esto no es ni así, ni así, ni así, y que me deje llevar. Que hay otras formas de hacerlo y que a veces hay estructuras que no funcionan y que hay que ir cambiando. No todas las estructuras son malas, ¿no? Pero hay que ir dejando sentir, o sea, sentir ese equilibrio entre esa estructura y esa información que te está llegando desde lo más profundo de ti, ¿no? Desde la esencia de uno mismo, que tenemos que aprender a escucharnos, que nuestra intuición es poderosa, que nos va dirigiendo el camino. O sea, yo siempre lo digo, es súper bonito, ¿no? Cuando uno empieza a confiar realmente en la vida y en decir, bueno, es que iba totalmente tensa con las riendas así pensando que lo estaba haciendo todo bien y resulta que es todo lo contrario. Y ahora es cuando empiezo a disfrutar porque es cuando me dejo sentir, cuando me permito hacer de otra manera, cuando abro mi mente y veo que no todo es como creemos que es, no. pero Es, eso es lo que asusta a la gente, porque a la sí, gente le gusta tenerlo todo controlado. es más El fácil. control es su zona de confort. En el momento que le desmontas la zona de confort, no tiene estructura. Afortunadamente, cuando la vida te descontrola, es cuando te permite buscar otras cosas, ¿no? Y te puedes controlar pues, a través de una ECM, te puedes controlar a través de una enfermedad, a través de una ruina, a través de que te echen de tu trabajo o cualquier cosa que decimos que aparentemente es mala, porque no nos gusta, ¿no? Pero no hay nada malo. Es No, que la vida nos da lo que necesitamos para sacar lo mejor de nosotros, porque o sí lo tienes que sacar, si no, y tardarás el tiempo que sea. Para el alma yo creo que no hay tiempo, con lo cual no le importa que tardes, pero llega un momento que ya no puedes más y tienes que hacerlo y seguir el llamado del alma, ¿no? Porque te das cuenta cuando tienes una ECM que lo que tenemos es un vestido, es un totalmente, traje. totalmente. Y Entonces, además temporal. temporal, que tú cuando tenías esa ECM decías, no, sí, este es uno de muchos más cuerpos, de muchas más vidas que yo he tenido, pero no soy yo. Exacto, Y, y claro, cuando tienes la conciencia de quién eres, de quién realmente eres, de dónde vienes, de tu estirpe y que has venido a hacer algo,
claro, dices, todo cambia, ¿no? Todo Cambia y cambia. además la responsabilidad también me dejaba un poco paralizada porque y hablo de responsabilidad en el sentido, ya no hablo de hacer cosas grandes, ¿no? Las pequeñitas cosas incluso de cada día, ¿no? En la Sí, manera de educar a tus hijos, en la manera de tratar a la gente que tienes alrededor, porque dices, a ver, yo tengo una forma de ser, cada uno tendrá la suya, unos más fáciles, otros más tal, pero la mía era además un poco además rígida, estructurada, cabezota, tal, con lo cual me costaba todavía el doble de trabajo, porque decía, madre mía, es que va a ser imposible para mí. Entonces he tenido muchísimas luchas internas, ¿no? Con lo que hablabas antes, Juan, con el tema de la culpabilidad, el decir, jo, es que, no sé, todo lo mal que lo he hecho antes y ahora tengo miedo de cometer los mismos errores porque ya sabiendo lo que sé o experimentando lo que he experimentado, ya sí que no te lo perdonarías, ¿no? Entonces tienes un poquito más de cuidado. Lo bueno es que empiezas a entender lo que se dice, ¿no? Que cada uno pues tenemos un camino, que unos amplían la visión eh, antes, otros no. Y lo que sientes por gente, pues a lo mejor que se toma esto como una tontería, como un tal, es esa compasión, ¿no? De decir, bueno, no lo has experimentado aún, Dios quiera que recibas también este regalo, ¿no? Que la vida te dé este regalo y puedas sentir y puedas abrir tu mente, porque al final es abrir la mente y la conciencia, y es lo que hablábamos, ¿no? Evolucionar y tener, pues, la certeza del sitio que ocupas aquí, del lugar donde estamos y la perspectiva de saber que estamos en un punto, pero que esto es enorme, que es súper amplio y que al final todos creamos la vida. Y yo siempre digo, la imaginación es la llave del progreso, del futuro muchas veces, ¿no? Lo que tú te imagines, lo que tú quieras, lo que tú desees, lo vas a crear inevitablemente, te va a ir llevando a ello el universo. Entonces es muy importante identificar qué es lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que sentimos, porque vas a ir trazando tu camino de esa claro. manera. Pero fíjate que aprovechando esto que tú dices, vamos a la ciencia. Y la ciencia, decía Einstein, que la creatividad era más importante que el conocimiento. Entonces, es que somos creadores de nuestro universo interior y del exterior. Y entonces eso te da esa responsabilidad, ¿no? Que decíamos antes. Tú, antes de tener esta experiencia, eras espiritual, eras religiosa. A ver, no he sido nunca especialmente religiosa. Era religiosa por un poco, pues, a nivel familiar, por la cultura que tu familia te inculca, ¿no? Pero no tenía ningún, especialmente no. Espiritual, tampoco. Era más bien superficial. Como persona era más bien superficial, aunque luego en mi mundo, mi forma de ser por dentro sí había o sea, no te voy a mentir, había alguna inquietud, ¿no? Y algún deseo de conocer o de ampliar, saber más acerca de la espiritualidad, pero no especialmente, no lo buscaba, no era algo que moviera mi vida de una manera especial, creo recordar. Después de esta experiencia, por supuesto, sí. Muy espiritual, absolutamente nada religiosa. Respeto muchísimo que cada uno, o sea, hay gente que utiliza la religión para llegar a su espiritualidad y me parece totalmente pues, lícito. Cada uno tiene su camino, hay muchas formas de llegar a ella y de llegar a uno mismo, ¿no? Pero no, ahora mismo yo, por ejemplo, no podría. Me parece que una religión, cualesquiera que sea, se me quedaría muy, muy pequeña. Sí, sí. Y yo creo que eso es muy importante porque la espiritualidad acoge todas las religiones, todas las culturas, todo de todos los tiempos. El hombre es trascendente de Sí. naturaleza, tiene la espiritualidad adentro. Lo que pasa es que muchas veces la confundimos con la religión, se rechaza,
No, pero el hombre es trascendente. Bueno, hemos hablado de la parte, como si dijéramos, negativa de tu experiencia. Y ahora vamos a hablar de lo positivo. Has hablado de la espiritualidad, Sí. que eres espiritual. ¿Qué más cosas te ha aportado tu experiencia? ¿Qué más cosas me ha aportado? Pues En positivas, vaya. positivas. Desarrollé una empatía mayor para con la gente que me rodeaba. Muchas veces a lo mejor no somos conscientes, ¿no?, de querer comprender las situaciones de las personas que tenemos cerca. Y en este caso, pues acabas desarrollando una empatía, una comprensión, una compasión mayor. Los ves con otros ojos. Entonces, para mí eso ha sido un regalo. Al principio fue un regalo muy difícil de digerir porque te confundes, no entiendes muy bien las sensaciones que estás sintiendo y no sabes tampoco cómo llevarlo, pero a la larga ha sido un regalo. Luego, igual que pues con las personas, con cualquier ser vivo, te pasa cuando sales a la naturaleza, las plantas, los animales, lo sientes con una intensidad que a lo mejor antes no era la misma, ¿no? Y luego el volver a tener fe en la vida, creer en la vida, porque yo he perdido muchas veces la fe en la vida. Y creo que es lo peor que puede sentir una persona, ¿no? Pues pierdes la fe, pierdes todo, pierdes la oportunidad, pierdes la ilusión, pierdes un montón de cosas y al final esto es una oportunidad que tenemos para venir a aprender, para venir a hacer las cosas lo mejor que podamos con lo que tenemos, cada uno en su espacio, en su terreno, como yo digo, y aportarme muchas cosas, mucho conocimiento también, cosas que antes no entendía y ahora pues entiendo de otra forma y que antes a lo mejor me podían parecer más esotéricas, ¿no? Por ponerles... Y me he dado cuenta que no, que mucho es ciencia y es sabiduría, es algo que va ligado a la experiencia humana aquí. Y seguramente me reporte muchas más cosas que ahora mismo no caigo, pero para mí ha sido muy, muy beneficioso. Sobre todo el sentir que he podido crecer como persona, que sigo creciendo como persona, porque cuanto más sabes al fin y al cabo con todo esto, cuanto más información te llega, más te das cuenta de lo poco que sabes. O sea, al final dices, madre mía, es que no sé nada, o sea, es que hay aquí un montón de cosas por descubrir, realmente es abrir los ojos a la magia de la vida, porque es magia. Aunque tengamos experiencias duras, porque yo sé que muchas veces cuando uno dice este discurso y se lo estás contando a una persona que está sufriendo, o que ha tenido una pérdida grave, o que ha tenido unos problemas muy graves, se pueden llevar las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué me está contando esta chica? Es muy duro cuando vivimos esas circunstancias, pero es muy bonito ver cómo muchas personas que han vivido esas circunstancias han transmutado esa energía y esa situación a algo tan bello, que han dado lo mejor de sí mismo a los demás y han hecho de este lugar, de este mundo, un sitio más amable, ¿no? Tendiendo una mano a los que estaban viviendo circunstancias parecidas, facilitándoles la comprensión, el apoyo. O sea, al fin y al cabo, es que, como se dice muchas veces, ¿no? Todos somos uno, y es que es cierto. O sea, es que estamos conectados. Yo no puedo estar a gusto si las 3 personas que están a mi lado no están a gusto. O sea, yo no puedo vivir feliz de esa manera. Yo, para vivir feliz, tenemos que estar todos en una sintonía, en una frecuencia, en una vibración similar. Si no, a mí de qué me sirve vivir feliz en un mundo de amargados. No. O sea, todos tendríamos que ayudarnos, ¿no?, para llegar y elevarnos en esa frecuencia, ¿no? Y es complicado porque, bueno, solo hay que ver cómo está el mundo. Echas un vistacillo y hay mucho trabajo que hacer, creo. Sí, ¿no? Pero como decía Gandhi, ¿no? Sé tú el cambio que quieres ver en la Tierra, ¿no? Es a través de ese cambio que has dicho tú a nivel personal, es cuando cambia
alrededor. No se trata de cambiar al otro, se No, trata de cambiarnos nosotros, ¿no? y demostrar, ¿no? Que, Claro, bueno, que con ese cambio lo que viene, lo que te proporciona, demostrarlo y decir, no, es que no es un cambio, no te estoy obligando a que cambies por esto, no. Quiero que sientas y que tú veas qué sientes con ese cambio. O sea, esto no es una obligación, esto es que tú sientas esa necesidad y que esa misma necesidad te diga qué es lo que está trayendo a tu vida y si te gusta eso que recibes. sí. Sí, pero eso se transmite. Hay mucha gente que llega y te dice, oye, pero ¿qué estás haciendo? Porque es que te veo, no sé, bien en las dificultades, bien, ¿qué haces? Entonces es una manera de comunicar, pero se comunica a través del ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Qué es el equipaje? ¿Cuál es el equipaje que nos llevamos cuando morimos? El equipaje que nos llevamos cuando morimos. Qué buena pregunta, Luján, y qué difícil. Yo creo que el equipaje que nos llevamos cuando morimos es las sensaciones y los sentimientos que dejamos. Creo que eso es lo que realmente perdura, esa energía que se queda impostada, ¿no? Cuando recuerdas a alguien no le recuerdas por si tenía el pelo largo, si era gordo, si era delgado, si tenía una casa muy grande, lo puedes recordar, ¿no? Pero siempre recuerdas momentos, ¿no? ¿Qué momentos, qué hizo en determinada ocasión cuando tenías una situación X? ¿Qué te dijo en determinado momento? Yo creo que al final lo que recuerdas es eso. Y bueno, eh, eh, sobre todo el amor. Muchas veces es el amor, pero no el amor con te quiero mucho, besos, abrazos, Sí. no, el amor de pues mostrar de una manera honesta eh, un, una manera de vivir o una forma de sentir o una forma de estar, porque muchas veces hay muchas personas que no están contigo a tu lado, sin embargo te están dando mucho. Quiero decir, no están presentes físicamente, pero te están Sí. dando mucho. Es esa esencia, esa energía, eso que te transmiten que muchas veces es muy difícil de explicar, ¿no? Que van más allá incluso de las palabras. Todo lo demás se queda aquí. Sí. El coche, la casa, Todo. el tinte, Sí. el pelo, todo se queda aquí. Desde luego que sí, es algo que no tiene ninguna importancia. Lo que importa realmente es lo que tú hagas, las obras que tú hagas aquí y cómo lo hagas. Como hablábamos antes, como bien decías, la intención que le pones. Sí. ¿Tienes miedo a la muerte? No tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo a la forma de morir, que es diferente, porque la muerte realmente entendí que es como dormir, es algo que sucede. Sí. O sea, es algo Sí. que sucede y además sucede de manera natural. ¿No? O sea, es algo que te tienes que dejar llevar. O sea, es cuando te acuestas por la noche en tu casa a dormir, si piensas, oh, me tengo que dormir, al final no te duermes y estás ahí creando una resistencia, tienes un insomnio brutal. Sí. No, es una cosa que tú llegas, estás cansado, te dejas llevar y sucede, ¿no? Pues la muerte es lo mismo, es algo que sucede de manera natural. Creo incluso que debe de ser bastante más cruel el nacimiento que una muerte. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver pues, formas de fallecer a lo mejor pues, con unas enfermedades con grandes dolores y, y por eso nos da miedo, por eso es lo que yo te digo, a mí me da miedo la forma en sí de cómo voy a irme de aquí, pero lo que es la muerte en sí, no, creo que es un regalo, es el regalo que hay que ponerle a la vida. ¿Existe la muerte? Física, desde el cuerpo. Esa sí, la otra no, por supuesto que no. No. Sí. Yo creo que el miedo a la muerte es el padre o la madre de todos los miedos en la vida, ¿no? Entonces, en la vida creo que tenemos que ir aprendiendo a desapegarnos, a vivir con entusiasmo y con alegría y disfrutando, pero sin el apego. Y Exacto. eso te ayuda en el momento de morir, Eso es. porque el dejarse ir, el entender que la vida sigue, que
vas a ir a un sitio en que no vas a tener las limitaciones de tu cuerpo físico, de espacio, de tiempo, de dolor, que no vas a tener nada de eso, es como vas a algo mejor. Entonces dejarse ir, porque yo creo que parte de los dolores es que nos aferramos aquí y queremos seguir viviendo. Entonces que me hagan todo para seguir viviendo, ¿no? Y, Pero eso no es. Sí. por supuesto que no. Y el desapego es totalmente cierto. O sea, yo muchas veces piensas, ¿no? Jo, es que si ahora me tengo que ir, y mis hijos, y mi marido, y tal, estás como metido en la dinámica de tu vida y piensas que es que no puedes dejarlo y que tienes que estar. Y realmente es lo más doloroso, el desapegarse. Sí, Bueno, es que yo tengo que continuar mi camino, igual que ellos tendrán que continuar su camino cuando les toque, ¿no? claro. Porque así es. Y hemos tenido la suerte de coincidir aquí, en este mundo, pues para crear una vida, para crear muchas cosas y demos gracias, ¿no? Por todo lo que hemos podido vivir. Pero a veces, bueno, las personas somos así, no nos gusta, sufrimos mucho cuando alguien se va, alguien querido, no entendemos o no queremos entender. Y es mucho más sencillo que todo eso. Yo siempre digo, realmente, si te pones a pensar, si tú sabes que la persona que parte, tu ser querido, está mucho mejor que estaba en este mundo, ¿de dónde viene ese dolor? Igual es un egoísmo propio, ¿no? Es que lo quería aquí para Sí, mí, si tú sí. ya sabes que está bien y está perfecto, ¿no? Son muchas cosas que tenemos que interiorizar, que mirarnos, que aprender, que entender. Pero esto de entender es complicado porque hay muchas cosas que no se pueden entender, pero sí comprender desde el corazón. Tú sabes que aquello es así, aunque no sepas cómo, pero sabes, tienes la seguridad. Y para la gente esos apegos a la vida y al sufrimiento, porque allá fuera no hay sufrimiento, se cortarían o disminuirían si entendiésemos que la vida sigue, que las personas que hemos amado continúan y están unidos a nosotros por ese entrelazamiento cuántico. Es que no estamos separados, ¿no? No. Entonces, saber que siempre estamos unidos, te abandonas, aceptas que la vida sigue y que ahora vas a ir a un sitio mucho mejor. Exacto. Y lo que pasa es que es difícil, porque, a ver, yo entiendo a las personas, ¿no? Estás metido aquí en una dinámica de prisas, de cosas, casi mucha gente no tiene tiempo de plantearse y de quedarse a solas consigo mismo. Eso es una cosa que hoy en día yo lo veo en la sociedad, la gente tiene un terror tremendo a estar solo consigo mismo, a escucharse, a sentirse, necesitan continuamente hacer cosas, o sea, y Totalmente. quedar y tener planes, o tener Sí, reuniones. Yo creo que también es sí. muy bueno los tiempos de soledad, porque si no tienes tiempo para ti, para verte, para escucharte, no vas a poder trabajarte nunca. Es súper Claro. importante y muy sano. Entonces, entiendo a la gente que está metida en esa dinámica que no se dé cuenta, no se da cuenta, porque para darse cuenta de todo esto hay que saber también parar y sentir. Es súper importante, es lo más importante. Si yo sigo una dinámica continua de trabajo, de esto, tal, o sea, estoy respondiendo a los estímulos que recibo de mi sociedad, del lugar donde estoy, pero no estoy sintiendo lo que realmente tengo que sentir o tengo que aprender. Estoy siguiendo pues unos patrones, lo que hablábamos de estructuras, ¿no? Hay que cambiar esas estructuras muchas veces y permitirse sentir, permitirse volver a escuchar esa sabiduría que todos, absolutamente todos, tenemos dentro. O sea, no es exclusivo de unos Sí. cuantos, eso lo tenemos todos. Lo que pasa es que la brecha se tiene que ir abriendo poco a poco. Tenemos que Pero, permitirlo. sí. ¿Sabes lo que pienso yo? Que muchas veces, bueno, nuestros momentos de descanso también son de actividad. O sea, no paramos nunca, como dices tú, para no estar con uno mismo. Pero es por miedo. Para mí es miedo de que te vas a encontrar. Porque claro, en el momento que seas consciente de, estás obligado a hacer a Exacto. una acción y tú no quieres una acción porque tienes que desmontar muchas estructuras de tu vida y ya te va bien tenerlas así porque buenas o malas las conoces y Sí. lo otro no sabes dónde te va a llevar y da miedo. El estar con uno mismo da miedo porque
no puedes ser consciente y no cambiar, porque acabarías enfermo. Sí. Es que te dañarías, ¿no? Exactamente, así es, Juan. Pero bueno, es un miedo que tenemos que afrontar. Al final en esta vida venimos afrontando muchos miedos. Todo lo que es incertidumbre nos da miedo. O sea, y en esta vida, por eso intentamos llevar el control de todo y tenerlo todo como muy clasificado, muy tal, hasta que la vida viene y te dice, mira, que no. O sea, te lo pone todo patas arriba y te dice, ahora es cuando tienes que empezar a hacer desde ti mismo qué eres capaz de hacer, ¿no? Y enfrentarse a las estructuras no nos gusta absolutamente a nadie. Eh, Hemos pasado del tener la vida controlada a, cuando tiene un sentido, dejarse fluir con la vida. Es muy difícil dejarse fluir con la vida. Sí, mucho. Porque, a ver, dejarse fluir con la vida, a mí, por ejemplo, es una cosa que me dio mucho vértigo. Mucho vértigo. Porque, claro, tú dices, a ver, en esta vida te enseñan a que tú tienes que tener pues un grupo de amigos, unos ideales, un trabajo establecido, tal, y tenerlo todo como muy estructurado y que no te falte. Cuando tú empiezas a ver que hay unas disonancias entre lo que tú tenías, tu grupo de amigos, tu trabajo, tus relaciones que tuvieras establecidas, tu forma de pensar o de desenvolverte en la vida, de repente ves que en lo que estás sintiendo hay una confrontación con lo que estás viviendo y que ahí hay que empezar a hacer cambios, lo primero que dices, no, o sea, te resistes. Yo por lo menos en mi caso, o sea, por otros casos han sido más sencillos o más fáciles. Yo no, yo me resistí muchísimo y me provocó, pues evidentemente me provocó muchos problemas. Ya digo muchas veces casi rozando la depresión. De decir, jo, es que veo que me estoy quedando sola, veo que no tengo los mismos intereses, veo que no tengo lo que la sociedad está diciendo que tengo que tener, veo que no siento como me están diciendo los demás que tengo que sentir y es una situación muy complicada. Y más cuando si, por ejemplo, no has compartido, no has hablado con nadie, todo eso que está huyendo en tu interior se hace insoportable a veces. O sea, es como dices, madre mía, pues ¿por qué tengo que estar viviendo esta pesadilla? ¿No? ¿Por qué tengo que vivir esta condena? Cuando ya despiertas de esto y te das cuenta y dices, jo, es que hay un mundo más allá de lo que tú pensabas que había, de las estructuras que te estabas montando, de las películas que tenías en tu cabeza, hay algo más allá. Es lo que hablaba antes, me vuelvo a reiterar, es cuando empiezas a ver la magia de la vida. Es que me está abriendo los ojos a un montón de cosas que yo a lo mejor ni se me hubieran pasado por la cabeza. Conocer a determinadas personas, ir a determinados lugares, aprender determinados temas, no sé, se abre todo un mundo maravilloso y luego cambios, porque yo en mi caso siempre digo, o sea, todo esto, con todo esto es una bendición porque me he sentido como una mimada del universo, por llamarlo de algún modo, ¿no? En el momento que me dejé fluir con la vida, todo lo que yo iba necesitando en cada momento me iba llegando. Ha sido así. Entonces, toda esa fe que yo había perdido en tantísimas ocasiones, todo ese enfado interior incluso que tenía, esa indignación, esa frustración, ¿no?, que vivía, se empieza a diluir. Y empiezas a verlo de otra manera totalmente diferente, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que uno no se tiene que encabezonar, es como dicen, como es arriba es abajo, pues esto es lo mismo que estás viviendo a nivel físico, lo vives a nivel interno y te estás dando cuenta. Cuando una persona es cabezota, o sea, no aprende, no sabes, no amplías las miras, esto es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, déjate fluir, déjate ir y déjate sentir que todo lo que vayas necesitando, si realmente lo sientes, la vida te lo va a ir poniendo por delante. Yo doy fe de que eso es así. Yo también. Estíbaliz, para terminar, ¿quisieras dar algún mensaje a la gente que te está viendo? ¿Algún mensaje? Bueno, no soy quien para dar mensajes, porque estoy
pues como todos vosotros soy una aprendiz más de este mundo, ¿no? Todos somos alumnos y aprendices en algún momento, yo estoy aprendiendo muchísimo, pero siempre os diría, le diría a todo el mundo, por favor, escucharos, escuchar vuestro interior, hacer las cosas de corazón. Imaginaros, siempre que hagáis algo, que tengáis que hacer cualquier cosa, cómo os gustaría, qué es lo que os gustaría ver, qué es lo que os gustaría cambiar o hacer con eso que estáis haciendo. Que os sintáis y que le pongáis mucho amor, ya no digo a las cosas, que lo pongáis primero sobre vosotros mismos, con cualquier cosa que sintáis. O sea, esto no se trata de, es que solo tengo que ser positiva, tengo que sentir cosas buenas, tengo que... No, a veces sentimos ira, sentimos envidia, sentimos muchas cosas, pero hay que verlas, hay que interiorizarlas, hay que identificar por qué sentimos eso, y una vez que lo hayamos identificado, que nos hayamos puesto cara a cara con todos estos sentimientos, estas sensaciones, decir qué es lo mejor que puedo hacer con ello, en qué lo puedo transformar, porque al fin y al cabo todo es energía, somos catalizadores de energía y de información. ¿Qué es lo mejor que yo puedo ofrecer? ¿Cómo me gustaría a mí que fuera esta vida? Somos creadores de esta vida, la hacemos todos, tenemos nuestra responsabilidad. Entonces, que no perdamos esa responsabilidad para con lo que hacemos, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y sobre todo conscientes del lugar que ocupamos, que muchas veces dicen, es que no somos nada, pero hacemos cosas y todo, absolutamente todo lo que hacemos tiene una consecuencia, o sea, todo tiene importancia, hasta lo más pequeñito que haces, todo, es el macrocosmos y el microcosmos, todo tiene importancia, absolutamente, y su razón de ser. Entonces, pues... Me he extendido un poco a lo mejor. No, es perfecto, perfecto. Y yo le añadiría una cosa que has dicho antes. ¿Cuál es tu intención? Que la intención sea el amor, que la intención sea el dar lo mejor Sí, de uno. exactamente, Luján, así es. Pues Estíbaliz, muchísimas gracias Siempre. por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por todo este proyecto y de verdad que ojalá llegue muy lejos. Lo que la vida nos diga. Nos dejaremos fluir con la vida. La vida proveerá. Nosotros estamos ahí y permitimos que ocurra. Pues sí, eso ya es muy importante. Es lo más importante. Bueno, Estíbaliz, muchísimas gracias de corazón por todas tus aportaciones. Gracias a vosotros.